Mi nombre es Amalia Ortega, tengo 68 años, y nunca pensé que la vergüenza más grande de mi vida vendría de la mujer que decía amar a mi hijo. Ni que el propio Sebastián, el niño al que cargué en brazos hasta dormirse miles de veces, sería testigo y cómplice de la humillación que estaba por vivir. A mi edad uno cree que ya lo vio todo, que nada sorprende, pero siempre hay un golpe más esperando. Aquella tarde yo estaba emocionada. Había pasado horas cocinando empanadas, preparando una ensalada fresca, acomodando la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Hacía semanas que no lograba ver a Sebastián. Siempre estaba ocupado, siempre tenía reuniones, visitas, compromisos. Su esposa, Luciana, tampoco facilitaba mucho las cosas. Era una mujer elegante, moderna, de esas que miran a los demás como si el mundo entero fuera un escalón por debajo de sus zapatos caros. No sé exactamente cuándo comenzó a mirarme con desprecio. Tal vez desde el primer día. Tal vez desde antes, cuando me vio llegar con mi vestido sencillo a la fiesta de compromiso. Lo supe por la forma en que torció los labios. No perteneces aquí. Lo supe siempre. Pero yo tragué ese nudo y sonreí, porque cuando una madre ve feliz a su hijo, aguanta, soporta, incluso se calla. Esa noche, mientras revolvía la salsa, pensé en Sebastián de pequeño. Me acordé de esas noches en que llegaba llorando porque un niño mayor lo había empujado. Yo lo sentaba en mis piernas, le limpiaba las lágrimas, le preparaba chocolate caliente y él se dormía entre mis brazos. Ese recuerdo me golpeó fuerte. ¡Qué ironía! A veces la vida nos muestra que el niño que la madre protegió un día se convierte en el adulto que hiere sin piedad. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Me fijé el cabello, acomodé mi blusa favorita y respiré hondo. Abrí la puerta con una sonrisa que llevaba esperándolo semanas. «Hola, mamá», dijo Sebastián, pero con una rapidez fría, casi mecánica. Luciana entró sin saludar. Miró todo con ojos críticos, como si buscara errores que aún no había decidido mencionar. «Uf, qué calor hace aquí», fue lo primero que dijo. «¿No abre las ventanas? Huele a aceite». Yo bajé la mirada, sintiendo esa punzada que ya conocía bien, pero sonreí. Ya las abro, hija. No era mi hija, pero yo intentaba suavizar las cosas. Nos sentamos a la mesa. Sebastián revisaba su teléfono sin parar. Sus dedos se movían rápido, como si la pantalla fuera más importante que mi voz. Y Luciana, Luciana estaba en su elemento. Detectar fallas, emitir juicios, marcar distancia. «La ensalada está un poco marchita», comentó mirando el plato como si yo hubiera servido hojas arrancadas del suelo. «La preparé hace poco», respondí tratando de parecer tranquila. «Pues parece que no». Sebastián soltó un comentario bajo, algo entre risa y burla. Lo escuché, claro que lo escuché. El corazón de una madre reconoce cada sonido de su hijo, incluso los que duelen. Intenté cambiar de tema. «¿Cómo va el trabajo, hijo? Me dijiste que estabas esperando noticias del ascenso». Luciana levantó una ceja como sorprendida. «¿No le contaste?» Sebastián no levantó la mirada. «No», dijo. «¿Cómo que no?» Luciana lo fulminó con los ojos. «Sebastián», él suspiró. «Me ascendieron. Hace 2 semanas. Sentí un golpe en el estómago. 2 semanas. ¿Y no me dijiste nada?» Luciana se recostó en la silla, con esa sonrisa que atravesaba. «Bueno, señora Amalia, tampoco hace falta que él le cuente absolutamente todo. A veces usted insiste mucho, ¿sabe? Y todo tiene un límite». Yo apreté los dedos debajo de la mesa para no temblar. «No es insistencia», respondí. «Es interés. Soy su madre. Demasiado interés, diría yo», soltó ella. La mesa se volvió un peso insoportable. Las luces parecían más fuertes, los sonidos más agudos. Una sensación rara, como un desorden en el pecho, comenzó a tensarme los hombros. Luciana siguió hablando, imparable. «Además, usted siempre está metiéndose, que si el trabajo, que si el horario, que si la comida, eso no ayuda. A veces sentimos que usted estorba». Sentí un zumbido en los oídos. Sebastián seguía sin defenderme, sin mirarme siquiera. «No quise incomodar nunca», logré decir. Luciana soltó una carcajada fina. «Pues lo hace». «Y bastante». Entonces vino la frase que inició mi caída. «Sebastián, dile», ordenó ella. Él levantó por fin la cabeza, pero no para protegerme, sino para repetir lo que ella quería escuchar. «Mamá,
Te estás pasando. Últimamente estás muy encima de nosotros. Luciana y yo necesitamos espacio, mucho espacio. Yo asentí, aunque algo dentro de mí comenzó a quebrarse como vidrio. Si molestara tanto, no hubieran venido esta noche, dije. Luciana me miró con un brillo cruel. Vinimos porque usted insistió, porque siempre insiste, y ya es suficiente. Sentí mis mejillas arder, pero no de vergüenza, de dolor. Luciana se inclinó hacia mí. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó con voz áspera. Usted es la vergüenza de esta familia, y antes de que pudiera reaccionar, me escupió en la cara, un chorro tibio, repugnante, humillante. Sebastián, mi hijo, se rió. Lu, ya, dijo. No te pases, pero no lo dijo por mí, lo dijo por ella. Usé la servilleta para limpiarme, por ella. Mis manos temblaban. El aire se volvió denso, difícil de mover. Mi respiración se volvió corta. Necesitaba salir, aunque fuera unos segundos. Me levanté. Disculpen. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerme. Nadie mostró arrepentimiento. Entré al baño y cerré la puerta. No lloré. Ni una lágrima. Lo que sentí fue diferente. Un vacío enorme y una especie de claridad dolorosa, como si, de repente, al mirarme al espejo, viera por primera vez a esa mujer que durante años se partió la espalda para sacar adelante a su hijo, y que ahora era tratada como una sombra molesta. Me toqué la cara. Sentía aún el rastro del escupitajo. Sentí un frío profundo en el pecho, un frío que decía, basta. Salí del baño con pasos lentos. Sebastián comía el postre. Luciana hablaba de un viaje que querían hacer sin interrupciones. Cuando me vieron, fingieron normalidad. Bueno, dijo Luciana poniéndose de pie, ya nos vamos. Gracias por la cena. Sebastián me dio un beso rápido. No hagas drama, mamá, susurró. Luz solo estaba nerviosa. Se fueron, y quedé sola en un silencio que casi podía tocarse. Me senté en el sofá. No encendí la televisión. No hice nada. Solo escuché mis propios latidos, que sonaban como golpes sordos en mi pecho. Volví a ver a mi hijo riéndose. Volví a escuchar la frase, usted es la vergüenza de esta familia. Volví a sentir el escupitajo. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Algo pequeño pero contundente, como una chispa que cae en un bosque seco. Me levanté lentamente, porque al día siguiente, ellos despertarían creyendo que me habían quebrado. Lo que no sabían era que esa noche yo estaba empezando a despertar. Esa noche no pegué un ojo. Caminé por la casa en silencio, descalza, sintiendo el frío de las baldosas subir por mis pies como una advertencia. Cada habitación parecía contener un eco de mi vida. La mecedora donde dormía Sebastián cuando tenía fiebre, la mesa en la que le enseñé a escribir su nombre, el sillón donde lloré la muerte de mi esposo. Todo aquello, todo lo vivido, todo lo entregado, y aún así había terminado siendo la vergüenza de mi propia familia. Pensé en mis padres, en mi abuela Francisca, en aquellas mujeres fuertes que sobrevivieron a humillaciones, abandonos, traiciones, pobreza. Ellas siempre encontraron un modo de levantarse, incluso cuando el mundo parecía querer aplastarlas. Me pregunté si yo también tenía esa fuerza en la sangre o si el dolor de aquella noche me había dejado vacía para siempre. Pero, mientras caminaba, una idea comenzó a tomar forma. Era una idea tibia, frágil, pero persistente. Una semilla que había entrado sin permiso, empujada por la humillación, alimentada por el desprecio, regada por el silencio de mi hijo. Una semilla que comenzaba a germinar. Yo no podía cambiar lo que habían hecho, pero sí podía cambiar lo que vendría después. Me dirigí a la cocina y abrí las ventanas. El aire fresco de la madrugada entró como un susurro. Puse agua a calentar, lavé las ollas, preparé pan fresco. Cada movimiento tenía un ritmo nuevo, más lento pero más firme. No estaba actuando por costumbre, como otras veces. Aquella madrugada, cada gesto llevaba una intención distinta, un propósito. Preparé la mesa con una delicadeza que no usaba desde hacía años. Coloqué platos, tazas, servilletas, corté frutas, hice café recién colado. El aroma llenó la casa entera, un aroma cálido, envolvente, casi maternal, tan irónico, tan simbólico, un perfume que parecía decir, yo sigo aquí, pero que al mismo tiempo escondía un mensaje más profundo, ya no soy la misma. Cuando terminé de preparar todo, revisé la hora.
las 6:15 de la mañana. Sebastián y Luciana tenían la costumbre de llegar temprano cuando querían hablar algo importante, y yo sabía, de algún modo, que esa mañana regresarían. Quizá para asegurarse de que yo había entendido mi lugar, quizá solo para terminar de aplastarme. Pero no sabían con quién se iban a encontrar. A las 7:05 sonó el timbre. No me sorprendió. Me limpié la harina de las manos, acomodé mi blusa y abrí la puerta. Sebastián estaba serio. Luciana parecía recién salida de la cama, pero con los mismos ojos arrogantes de siempre. ¿Se puede?, preguntó Sebastián sin mirarme. Pasen, respondí con calma. Cuando entraron, el olor a café recién hecho los envolvió. Luciana frunció el ceño. Vaya, parece que usted entendió su lugar, dijo con tono condescendiente, observando la mesa servida. Sebastián asintió satisfecho, como si viera a alguien obedeciendo una orden, como si me hubieran domado. Mamá, esto está bien, dijo. No queremos problemas, solo queremos que mantengas distancia, que no te metas, que entiendas que nosotros somos una familia y tú, no terminó la frase. O tal vez no tuvo el valor de decirla completa, pero yo ya la había escuchado demasiadas veces entre líneas. No respondí, no me defendí, no expliqué nada, solo me giré un poco hacia la mesa. Luciana caminó hacia ella como si fuera la dueña de la casa. Miró todo con satisfacción, como si estuviera inspeccionando el trabajo de una empleada. Así sí, dijo. Al menos hoy no estorba. Yo la observé en silencio, con ese tipo de silencio que no grita, pero corta. Entonces, Sebastián reparó en algo. Había alguien sentado a mi lado. No lo habían visto al entrar porque estaba en el extremo de la mesa, con la luz de la ventana detrás de él, como una sombra tranquila y sólida. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello peinado hacia atrás, y observaba todo con una presencia que imponía respeto. No era un desconocido para mí. Lo conocía hacía años. La mirada de Sebastián se endureció. Mamá, ¿quién es él? Luciana se quedó congelada. ¿Qué hace este hombre aquí? Yo no respondí de inmediato. Caminé hacia mi silla, me senté y tomé una taza entre mis manos. Fue entonces cuando hablé, sin elevar la voz. Les presento a Julián Herrera. El silencio fue inmediato. Sebastián abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Luciana palideció de verdad, como si la sangre hubiera abandonado su cara de golpe. Conocían ese nombre. Claro que lo conocían. Julián Herrera no era un hombre cualquiera. No era un vecino, ni un amigo casual, ni un invitado inesperado. Era alguien importante, alguien a quien nadie en su sano juicio ignoraría. Pero su presencia allí no era una casualidad, y ellos lo sabían. Luciana tragó saliva, incapaz de ocultar el temblor de sus manos. ¿Qué significa esto? Sebastián dio un paso hacia atrás. Mamá, ¿por qué está él aquí? Yo apoyé la taza en la mesa con suavidad. No necesitaba gritar. Mi voz salió firme, una voz nueva, una voz que no hubiera reconocido la noche anterior. Porque ya no soy la mujer que ustedes pisotearon anoche. El silencio se hizo tan denso que podía sentirse. Julián entrelazó las manos sobre la mesa, observándolos con una serenidad que contrastaba con la tensión que ellos emanaban. Amalia me pidió que viniera, dijo él. Y cuando una persona que ha sido humillada pide ayuda, uno acude, sobre todo cuando tiene razones legítimas. Luciana retrocedió un paso. No entiendo. Claro que entendía, lo sabía, lo intuía, y ese miedo repentino la delató. Yo me incliné un poco hacia adelante. Ayer me escupiste en la cara, Luciana, dije con la voz más calma del mundo. Y tú, Sebastián, te reíste. Me llamaron vergüenza. Me trataron como si fuera menos que nada. Pero olvidaron algo. Sebastián tragó saliva. ¿Qué olvidamos? Yo levanté la mirada. Mi voz salió tan firme que hasta mis propias manos dejaron de temblar. Que la vergüenza no siempre está donde ustedes creen. Y que en esta casa no soy yo la que debe avergonzarse. Luciana apretó los labios. Julián se levantó ligeramente, recargando una mano en la mesa. Creo que ustedes dos se sentaron en un lugar que no les correspondía, dijo. Y ahora van a escuchar. Ellos palidecieron aún más. Sebastián intentó hablar, pero la voz le salió quebrada. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué él? Yo lo interrumpí. Porque es momento de que entiendan quién soy. No lo que ustedes creen que soy.
Y mientras ellos seguían allí, temblando, sin saber cómo reaccionar, la mañana avanzaba lentamente. La luz entraba por la ventana, iluminando la mesa servida. El café dejaba escapar vapor, y yo, por primera vez en muchos años, no tenía miedo. Ese fue el verdadero comienzo, el día en que ya no fui la mujer que ellos creían poder humillar, el día en que la historia empezó a cambiar, y ellos apenas estaban viendo el principio. Sebastián seguía de pie, inmóvil, con el rostro pálido. Luciana tenía los labios apretados, como si intentara mantener la compostura, pero el temblor leve de sus manos la delataba. Y allí, sentado junto a mí, estaba Julián Herrera, imperturbable, con esa presencia que llenaba toda la habitación, incluso sin decir palabra. Yo jamás había visto a Sebastián tan desconcertado. Ni siquiera cuando era niño y se perdió en el mercado por unos minutos. Esa vez lloró y corrió a mis brazos. Ahora, en cambio, parecía incapaz de acercarse a mí, como si la mujer que veía frente a él ya no fuera la misma madre dócil que siempre lo perdonaba todo. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz entrecortada. Julián lo miró con leve inclinación de cabeza. Su mirada no era agresiva, pero sí intimidante, profundamente segura, como si supiera algo que ellos ignoraban por completo. Yo tomé un sorbo de café, despacio. «Lo que está pasando, Sebastián, es simple», respondí. «Hoy van a escuchar, no a ordenar, no a humillar, no a imponer, van a escuchar». Luciana soltó una risa nerviosa, una risa que sonó como vidrio a punto de romperse. «Por favor, ¿qué pretende? ¿Asustarnos? ¿Con este hombre aquí?». Julián ladeó la cabeza con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. «Señora Luciana», dijo, «si quisiera asustarlos, no estaría sentado, pero no estoy aquí por mí, estoy aquí por ella». Luciana dio un paso atrás. Sebastián se mantuvo quieto, respirando rápido. Yo lo observé. Era la primera vez que lo veía vulnerable frente a mí desde que era pequeño. Pero esta vez no era un niño perdido. Era un hombre enfrentándose al espejo de sus actos. Me apoyé ligeramente en el brazo de la silla y hablé. «Julián no vino aquí a intimidar, vino porque se lo pedí, y porque, a diferencia de ustedes dos, él sí sabe escuchar». Los ojos de Sebastián se movieron entre Julián y yo, como si estuviera tratando de unir piezas que aún no encajaban. «¿Lo conoces, de antes?», preguntó finalmente. Yo asentí. «Desde hace muchos años», Luciana frunció el ceño. «¿Y por qué nunca lo mencionó?». «Porque ustedes nunca me preguntaron nada de mi vida», respondí. Nunca les interesó saber quiénes eran mis amigos, mis luchas, mis logros, mis vínculos. Solo querían que yo estuviera disponible cuando les convenía. Sebastián abrió la boca para replicar, pero Julián levantó una mano, apenas un gesto, y Sebastián se quedó callado. «Creo que es mejor que dejemos hablar a Amalia», dijo Julián, con una autoridad tranquila. Luciana apretó los puños. «Esto es absurdo. Nosotros venimos para que aclaremos las cosas, no para que nos sermoneen». La miré fijo. «¿Aclarar? Ayer me escupiste en la cara y te burlaste de mí en mi propia casa. Y hoy vienes a aclarar». Luciana chasqueó la lengua. «Ay, ya. Tampoco fue para tanto. Usted se lo tomó demasiado en serio». Julián la miró. «Humillar a alguien nunca es para tanto». Ella retrocedió apenas un paso, sorprendida de que él se permitiera hablarle así. Sebastián intervino. «Mamá, de verdad, creo que estás exagerando». Luciana no quiso. «No», lo interrumpí. «No voy a permitir que intentes minimizar lo que pasó. Lo viste, te reíste, participaste. No vengas ahora a arreglarlo con frases vacías». Sebastián parpadeó rápido. Estaba acorralado, no por Julián, sino por la verdad. Yo respiré hondo. Era el momento de decir lo que llevaba años callando. «¿Sabes qué fue lo peor de anoche?», pregunté, mirándolo a los ojos. «No fue el escupitajo, no fue la humillación frente a mi propia mesa. Fue tu risa, fue ver que mi hijo había desaparecido». Sebastián apretó los labios. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si buscara una salida invisible. «Mamá, yo...». «No», lo corté otra vez. «No quiero excusas, quiero que escuches». Hice una pausa. Un silencio denso llenó la cocina. El aroma del café aún flotaba en el aire, pero ya no tenía ese calor familiar. Ahora era un aroma que anunciaba un cambio. «Sebastián», continué, «cuando tu padre murió, tú tenías 10 años. Yo salí adelante sola.
Trabajé limpiando oficinas a las 5 de la mañana, cociné para otros, lavé pisos que no eran míos, planché ropa ajena para pagar tu colegio. Y nunca te lo dije como reproche, nunca te pedí nada a cambio, solo quería un hijo que recordara quién estuvo siempre con él. Mi voz tembló levemente, pero no de tristeza, sino de fuerza. Y de todas las cosas difíciles que viví, jamás imaginé que la peor vendría de ti. Sebastián bajó la mirada. Luciana volvió a intervenir, impaciente. Ya, basta. Todos tenemos problemas, todos sufrimos. No es la única persona en el mundo que trabajó duro. No haga drama. Siéntese y... Julián la interrumpió. Señora Luciana, creo que no entiende dónde está parada. Ella lo miró con rabia. ¿Y usted quién es para hablarme así? Julián sostuvo su mirada sin pestañear. Soy la persona que va a garantizar que Amalia no vuelva a ser maltratada. Luciana abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sebastián lo miró con un temor que intentaba disimular. ¿Qué significa eso? Yo respiré despacio. Ese era el momento, el punto donde las piezas empezarían a colocarse. Sebastián, dije suavemente, te lo voy a explicar, pero quiero que escuches sin interrumpir. Quiero que escuches como nunca me has escuchado. Él asintió, derrotado. Julián no es solo mi amigo, no es un vecino, no es alguien que encontré por casualidad. Julián es... Me detuve unos segundos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La persona que me ayudó a recuperar algo que ustedes dos creyeron que podían pisotear. Mi dignidad. Luciana se rió, incrédula. Ay, por favor. Mire, señora, si usted cree que este hombre va a cambiarnos la vida, está soñando. Luciana, dijo Julián con voz grave. ¿Sabe quién soy? Ella lo miró con fastidio. Claramente a alguien que no me importa. Julián sonrió. Asegúrese de eso, porque si supiera quién soy, créame, no estaría hablando así. Sebastián tragó saliva. Mamá, de verdad, ¿qué está pasando? ¿Quién es él? Yo me acerqué más a la mesa. Sebastián, lo sabrás, pero antes me incorporé ligeramente, apoyándome en el respaldo de la silla. Antes quiero que entiendan que lo que pasó ayer no se va a repetir. No aquí, no en ningún lugar. Yo no soy una criada. Yo no soy un estorbo. Yo no soy una vergüenza. Y no voy a seguir callando para mantener una paz que nunca existió. El silencio que siguió fue casi sagrado. Sebastián respiraba hondo, como si estuviera procesando cada palabra. Luciana estaba furiosa. Furiosa porque por primera vez en su vida yo no reaccionaba con miedo, ni con vergüenza, ni con sumisión. Furiosa porque no tenía control. Pero lo peor para ella estaba por venir, porque el motivo por el que Julián estaba ahí aún no lo habían escuchado, y cuando lo escucharan, el mundo de ambos se quebraría. El silencio que había caído sobre la cocina parecía una manta pesada, casi imposible de mover. Sebastián respiraba rápido, como si el aire se le escapara a cada segundo. Luciana, en cambio, parecía una estatua cargada de furia, con los ojos reducidos a una línea fina de desprecio. Y allí estaba Julián, quieto, firme, como un muro de piedra que ellos no podían rodear ni derribar. Yo sabía que ese momento era decisivo, no solo para ellos, sino también para mí, porque durante años me acostumbré a callar, a agachar la cabeza, a justificar las humillaciones en nombre de la paz familiar. Y la paz, cuando solo uno la carga, no es paz, es esclavitud emocional. Me aclaré la voz lentamente, sin prisa. Sebastián, empecé. Sé que estás confundido. Sé que tu mente ahora mismo quiere juntar piezas que no logra encajar. Y está bien. Pero voy a contarte lo que nunca quisiste escuchar de mí. Él levantó la mirada, con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué cosa nunca quise escuchar? Julián apoyó un brazo en la mesa y respiró hondo, como preparando el terreno. Yo seguí. La verdad sobre tu familia, sobre tu padre, sobre mí. Luciana se cruzó de brazos con brusquedad. Ay, por favor, ¿ahora va a inventar un drama? La gente vieja a veces exagera para llamar la atención. Julián se giró hacia ella con una mirada tan fría que hasta yo sentí un pequeño escalofrío. Le aconsejo que escuche, dijo él, porque esto también la involucra, y no de la forma que usted cree. Luciana abrió la boca para responder, pero no pudo. El peso de la presencia de Julián era demasiado. Finalmente, guardó silencio, aunque su rabia era evidente. Me acomodé en la silla. Sebastián, ayer, cuando me miraste reírte mientras tu esposa me humillaba, entendí que habías borrado algo de tu memoria, algo que te formó.
algo que te salvó más de una vez. Y no lo digo como reproche de madre. Lo digo porque es la verdad. Mis dedos rozaron la taza, ya tibia. Tu padre no murió por enfermedad, como siempre creíste. Sebastián abrió los ojos, horrorizado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él no murió por un fallo del corazón. Lo que lo mató fue un hombre que quiso hacerle daño, por una deuda que no pudo pagar. Luciana retrocedió un paso. ¿Qué? No, no. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, respondí sin mirarla. Porque el responsable de la investigación, el que nos ayudó cuando nadie más quiso intervenir, el que nos protegió cuando corríamos peligro, fue Julián. El rostro de Sebastián estaba desencajado, como si hubiera recibido una bofetada invisible. ¿Él conoció a papá? Asentí. Julián fue el agente encargado del caso, hace más de 30 años. Él estuvo en nuestra casa, habló conmigo, investigó, defendió mis derechos cuando yo no tenía ni voz. Y no solo eso, años después, siguió pendiente de nosotros. Preguntaba por ti, por cómo estabas, por si necesitábamos algo. Luciana miró a Julián como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Usted es policía? Él negó suavemente. Lo fui. Ahora trabajo de manera privada. Pero su suegra y yo conservamos una amistad basada en algo que usted claramente no conoce. Respeto. Luciana bajó la mirada, como si esas últimas palabras la hubieran golpeado directamente en el orgullo. Sebastián se pasó la mano por el rostro. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto?» Respiré hondo. Porque eras un niño, y luego un adolescente lleno de rabia, y luego un adulto que no quería escuchar nada que incomodara su mundo. Muchas veces quise contarte, pero tú siempre estabas ocupado, siempre tenías prisa, siempre preferías la versión bonita de la historia. Su rostro se contrajo en dolor. Yo no sabía. No, dije con firmeza, aunque sin dureza. No sabías, y aunque eso te explique, no te justifica lo que hiciste ayer. Julián intervino entonces, con voz calmada. Ayer, Amalia me llamó después de lo ocurrido. No estaba llorando, no estaba desesperada, estaba tranquila, demasiado tranquila. Y cuando una mujer que ha sido humillada de ese modo suena tranquila, uno sabe que está a un paso de romperse o de despertar. Y Amalia decidió despertar. Luciana bufó. «Ay, por favor, ¿no están exagerando un poco? Solo fue...» «No», cortó Julián, «no minimice lo que hizo. Escupir a alguien es lo más bajo que puede hacer un ser humano. Muéstrame tu saliva y te mostraré tu alma. Y la suya, señora Luciana, está enferma». Ella se quedó muda. Yo continué. «Sebastián, sé que no te gusta sentirte atrapado, pero quiero que escuches lo último. Julián no está aquí solo para protegerme. Está aquí porque tenemos algo que decirte, algo que debes comprender antes de que sigas permitiendo que esta mujer destruya todo lo que un día fuiste». Sebastián miró a Luciana y luego a mí, sin saber a quién creer. «No entiendo. ¿Qué quieren decir?» Mi voz salió suave pero firme. «Que anoche no solo perdiste mi respeto, estuviste a un paso de perder algo más grande», Julián añadió. «Estuviste a un paso de perderla para siempre». Sebastián se quedó sin aire. ¿Cómo que perderla?» Lo miré fijo. «Porque estaba a 1 milímetro de irme de esta casa, para siempre, sin avisar, sin dejar rastro, y no iba a mirar atrás. A mi edad, Sebastián, uno ya no está para mendigar amor». Él se desplomó sobre la silla. Luciana lo miró, molesta, como si su propia pareja la estuviera avergonzando por mostrar debilidad. «Sebastián», dijo Julián, «tú no eres un mal hombre, pero has permitido que te manipulen. Has permitido que tu madre se convierta en un blanco fácil para limpiar inseguridades ajenas. Y eso es imperdonable si no haces algo al respecto». Luciana giró de inmediato hacia él. «¿A qué se refiere con manipular?» «Sebastián hace lo que quiere. Yo no lo obligo a...» «Usted lo controla emocionalmente», la interrumpió Julián. «Lo aísla, lo culpa, lo ridiculiza, lo empuja a alejarse de quienes lo aman para hacerlo sentirse dependiente de usted. Y ayer demostró del modo más claro posible que disfruta el poder que cree tener». Luciana se quedó helada. Yo miré a mi hijo. «Sebastián, mírame». Él levantó los ojos, rojos, llenos de confusión. «Yo te amo. Te he amado desde el día en que supe que venías al mundo, pero no voy a tolerar ser tratada como basura para que tu esposa se sienta poderosa.
No voy a permitir que me falten al respeto bajo mi propio techo. No voy a permitir que nadie decida cuál es mi lugar. Hice una pausa que cortó el aire. Mi lugar lo decido yo. Luciana por fin explotó. Esto es ridículo. Yo no tengo nada que ver con sus dramas. Si usted se siente menos, es su problema, no el mío. Julián la observó de arriba a abajo. Usted no es el centro del mundo, señora Luciana. Y el día que lo entienda, tal vez deje de hacer daño. Ella abrió la boca para replicar, pero Sebastián la detuvo con un gesto inesperado. Levantó una mano y le dijo que se callara. Luciana se quedó paralizada, horrorizada. Sebastián, ¿qué te pasa? Él respiró hondo, muy hondo. Pasa que creo que por primera vez en mucho tiempo estoy escuchando a mi madre. Luciana retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Yo lo miré con algo que no sentía desde hacía años, una chispa de esperanza. Pero esa esperanza no era ingenua. No era la esperanza sumisa de una madre que perdona todo. Era la esperanza de una mujer que había despertado y que no volvería a dormirse. Sebastián tomó aire una vez más. Mamá, quiero saberlo todo. Quiero saber qué pasó con papá. Quiero saber quién eres tú realmente. Y quiero entender en qué me convertí. Luciana lo observó, descompuesta. ¿En serio vas a escuchar a esta mujer? Sebastián, piensa, este hombre está metiendo ideas raras. Julián la miró con una calma cortante. No son ideas raras, son verdades incómodas, y hay una más que deben escuchar. Ahora. Luciana lo miró, desconfiada. ¿Qué más? Él se giró hacia mí, dándome espacio para que hablara. Yo cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, supe que aquello sería la línea que dividiría nuestro pasado de lo que vendría. Sebastián, dije con voz grave, hay algo más que no sabes, algo que cambia todo. Luciana se tensó, mi hijo tragó saliva. Julián se enderezó en la silla, y yo pronuncié la frase que abriría una herida, pero también una verdad necesaria. Tu padre no murió solo por una deuda, sino por quien estaba detrás de ella. El rostro de Sebastián se desfiguró. Luciana apretó los dientes, y el ambiente, de pronto, se volvió insoportablemente denso. ¿Quién? Mamá, preguntó él, con un hilo de voz. Yo tomé aire. Alguien que ustedes dos conocen. Alguien que nunca imaginaste. Alguien cuya presencia aquí no es casualidad. Los ojos de Sebastián se llenaron de terror. Los de Luciana también. Julián inclinó ligeramente la cabeza. El golpe estaba por venir, y cambiaría todo, para siempre. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos permite seguir contando historias reales como esta. Mi voz tembló levemente después de pronunciar aquella frase que llevaba guardada tantos años, que la muerte de mi esposo no había sido un accidente, ni un simple ajuste de cuentas, sino una consecuencia directa de alguien que Sebastián y Luciana conocían. Alguien que ellos habían cruzado alguna vez sin entender quién era realmente. La expresión de Sebastián era un retrato vivo del desconcierto. Las cejas tensas, la respiración agitada, el temblor casi imperceptible en sus dedos. Luciana, en cambio, se aferraba a su propia incredulidad, como quien se aferra a una tabla rota en medio del mar. Ella no era tonta, pero tampoco estaba preparada para aceptar que esa mañana no la controlaba. Esa mañana, ella no marcaba el ritmo, y eso la enloquecía. Julián entrelazó las manos sobre la mesa, con la calma de quien conoce el peso de las verdades que están por revelarse. Amalia, dijo suavemente, es momento de contarlo. Yo asentí, respiré hondo, y empecé a caminar hacia el pasado, hacia esa parte de mi vida que siempre quise guardar en silencio para proteger a mi hijo, para no llenarlo de miedos, para no condenarlo a vivir con sombras que no merecía cargar. Sebastián, dije, tú siempre creíste que tu padre era un hombre tranquilo, reservado, ajeno a cualquier problema, y en gran parte sí lo era. Pero hubo un momento, un solo error, que cambió su destino para siempre. Mi hijo me miraba con la vulnerabilidad de un niño perdido, y mi corazón se apretó, pero no por debilidad, sino por memoria. Tu padre se metió en una deuda que jamás debió aceptar. Nada grande, nada peligroso en apariencia, hasta que alguien más intervino. Alguien con ambición. Alguien que vio en tu padre una oportunidad para obtener más de lo que él podía dar. Luciana se cruzó de brazos, inquieta. ¿Quién?
preguntó con impaciencia. Mis ojos se clavaron en los suyos. Ella tragó saliva. Tú lo conoces, Luciana, dije, sin apartar la mirada. Y tú también, Sebastián. Lo vieron, hablaron con él. Incluso le sonrieron sin saber quién era realmente. La respiración de Sebastián se volvió irregular. ¿Quién?, repitió. ¿Quién fue? Mi garganta ardió. Ese nombre llevaba décadas encerrado. Pero antes de decirlo, algo dentro de mí se activó, el recuerdo que más me había perseguido. Era de noche. Una noche tan oscura que ni las farolas se atrevían a levantar la mirada. Sebastián dormía en su habitación. Yo estaba en la cocina, doblando ropa ajena que había traído para planchar y completar el dinero de ese mes. Tu padre había salido hacía una hora. Debía volver pronto. Dijo que solo iba a hablar con un conocido, pero cuando golpearon la puerta, supe que nada estaba bien. No fue un golpe normal, fue un golpe seco, firme, el tipo de golpe que no deja espacio para dudas. Abrí, y allí estaba él, un hombre alto, de traje oscuro, con un rostro inexpresivo. Detrás de él, otro más. No necesitaba explicación para saber que no venían a vender nada. Señora Ortega, dijo el primero, su esposo no cumplió el trato. Esas palabras se me quedaron grabadas como fuego. Recuerdo haber apretado las manos para que no se notara el temblor. No sé de qué habla, respondí, aunque ya intuía demasiado. El hombre avanzó un paso. Su presencia llenó mi puerta como si fuera una amenaza hecha carne. No se preocupe, él ya pagó. En ese instante, mis oídos zumbaban. Quise preguntar dónde estaba, pero no me dio tiempo. Lo que falta, lo pagará usted. Cerró la puerta con un golpe y se fue. Esa noche descubrí que el miedo tiene olor, y que ese olor quedó impregnado en mi casa durante años. Horas después, la policía llegó. Julián estaba entre ellos, y desde entonces él supo que yo cargaba un secreto que solo un corazón de madre puede soportar sin quebrarse. Volví al presente. Sebastián estaba pálido, completamente pálido. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque eras un niño, porque tenías derecho a una infancia sin monstruos, porque yo confiaba en que algún día ese pasado quedaría enterrado, y porque nunca imaginé que volvería a ver al hombre que destruyó nuestra vida. Luciana abrió los ojos de golpe. ¿Está diciendo que ese hombre está vivo? Muy vivo, respondió Julián, con una frialdad que hizo que incluso yo sintiera un escalofrío. Sebastián se inclinó hacia adelante, con el corazón golpeando su pecho. ¿Quién es? No podía seguir prolongándolo. Mi voz salió firme, sostenida por años de silencio acumulado. El hombre detrás de la muerte de tu padre fue... Me detuve porque las palabras que iban a salir no eran fáciles ni ligeras, iban a abrir una herida profunda. El padre de Luciana. El mundo se detuvo. El café dejó de humear. Julián no se movió. Sebastián retrocedió como si un golpe invisible lo hubiera empujado. Y Luciana se quedó literalmente sin aire. No, susurró ella temblando. Eso es imposible. Mi papá no... Tu padre, interrumpió Julián con voz profesional, estuvo involucrado en negocios ilegales durante años. Tenemos registros. Y sí, él fue quien presionó al esposo de Amalia. Fue quien lo amenazó. Fue quien envió a sus hombres esa noche. Sebastián estaba completamente quebrado. ¿Por qué no lo supimos antes? Julián explicó. Porque él tenía influencias. Porque desaparecer su nombre de los registros era fácil en ese tiempo. Porque nunca fue juzgado. Porque murió sin enfrentar las consecuencias. Luciana empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de negación, de orgullo herido, de rabia. No, no puede ser. Mamá nunca me dijo nada. Ella nunca. Porque no le convenía, respondí. Porque nunca quiso que supieras quién era en realidad. Porque la verdad la habría destruido. Pero yo sí supe quién era desde ese día. Y aunque te casaste con mi hijo, jamás dije nada. Quise darte la oportunidad de ser diferente a él. Luciana me miró como si yo hubiera sacado una daga de mi pecho para mostrársela. Usted está mintiendo. No lo estoy, respondí. Lamento que te duela, pero es la verdad. Sebastián dejó caer la cabeza entre las manos. Mi Dios, ¿qué hemos hecho? Yo lo observé, mi hijo, mi niño, mi hombre, y sentí que por primera vez en años estaba viendo lo que había detrás de él, la sombra de una mujer que nunca debió entrar en nuestras vidas con tanto poder.
Luciana dio un paso hacia atrás, intentando recuperar el aire. Esto no cambia nada, dijo, con la voz temblorosa pero terca. Nada. Mi padre está muerto, y usted sigue siendo una vieja entrometida que no sabe quedarse en su lugar. Julián se levantó. Todo el cuarto se estremeció. Repita eso, dijo él, sin alzar la voz, y juro que será la última vez que se lo permito. Luciana se quedó congelada. Yo me puse de pie. Era el momento. Luciana, dije, ayer me escupiste en la cara. Hoy te escupe la vida entera. Y créeme, esto apenas comienza. Sebastián levantó la mirada, destrozado. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Lo miré con una serenidad que no tenía la noche anterior, pero que ahora me pertenecía. Ahora, Sebastián, vas a decidir de qué lado estás. Y él, con la voz rota, apenas alcanzó a responder. No sé si puedo, no sé si sé quién he sido hasta hoy. Lo abracé con la mirada, no con los brazos. Este es el momento de descubrirlo. Julián se acomodó el abrigo. Y no tienen mucho tiempo, porque lo que viene va a obligarlos a enfrentar más verdades. Luciana dio un paso atrás. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Julián la miró, sin parpadear. El legado de tu padre no murió con él. Luciana soltó un grito ahogado, y Sebastián se quedó sin aliento. Porque la sombra del hombre que destruyó nuestra vida no se había extinguido. Solo estaba despertando. Luciana estaba pálida, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerse en pie. Sebastián intentaba respirar, pero cada inhalación parecía un esfuerzo gigante. Y Julián, firme como siempre, observaba todo con la paciencia de quien ya había visto ese tipo de derrumbes humanos antes. Pero yo, en cambio, sentía algo nuevo dentro de mí. Algo que no había sentido ni cuando enviudé, ni cuando trabajé limpiando casas ajenas, ni siquiera cuando Luciana me escupió en la cara. Era una certeza tranquila, una firmeza que había crecido durante la noche, alimentada por la humillación, por el silencio roto, por la presencia de Julián y por el peso de años sin ser escuchada. Ya no era la Amalia que se agachaba para no incomodar, era otra. ¿Qué quieres decir con el legado?, preguntó Sebastián, con la voz rota. Julián lo miró directamente, sin suavizar la verdad. Quiero decir que las personas como el padre de Luciana no desaparecen tan fácilmente. Su muerte no significó el final de sus negocios, ni de sus contactos, ni de la gente que trabajó para él. Luciana apretó los puños. Mi papá murió hace años. Todo eso se acabó. Usted no sabe nada. No lo conoció realmente. No conocí al hombre que tú creías que era, respondió Julián. Conocí al otro, al que no te mostraba a ti ni a tu madre, al que tenía otra vida detrás de las cortinas. Una vida donde las amenazas, las deudas y el abuso de poder eran moneda corriente. Luciana negó con la cabeza, pero sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas de rabia más que de tristeza. Mi madre, ella jamás hubiera permitido algo así. Yo la observé. Tu madre lo sabía, dije. Luciana se quedó congelada. Su respiración se cortó en seco. Ella siempre lo supo, añadí, solo que prefirió callar. Igual que yo. No, susurró Luciana temblando. Mi mamá no... Ella... No. Tu madre no hablaba, respondí con suavidad, porque también tenía miedo. Era una mujer atrapada en un mundo que no eligió. ¿Y tú? Fuiste criada sin saber quién era tu padre realmente. No te culpo por eso, pero sí te responsabilizo por lo que hiciste conmigo sabiendo que no merecía tu odio. Luciana parpadeó, desbordándose por dentro. Usted no sabe nada de mí. Sé, intervine, que cuando una persona trata con crueldad a otra, suele ser porque aprendió de alguien. Y tú, Luciana, aprendiste de él, de su forma de mirar por encima del hombro, de su manera de controlar, de su necesidad de hacer sentir pequeños a los demás para no sentirte pequeña tú misma. Ella apretó los dientes con furia. Usted es una vieja miserable. Julián dio un paso hacia adelante. Cuidado, dijo con voz baja. Por primera vez, Luciana retrocedió con un miedo real. Usted no puede hablarme así, balbuceó. No te estoy hablando, respondió Julián. Te estoy advirtiendo. Sebastián se interpuso entre ambos instintivamente, como si temiera que la tensión explotara en cualquier segundo. Por favor, basta, dijo él con los ojos llenos de angustia. Solo quiero entender, solo quiero saber qué está pasando. Mamá, ¿qué significa eso del legado? ¿Qué tiene que ver con nosotros?
Yo me apoyé en la mesa y hablé con calma. Sebastián, lo que Julián quiere decir es que el padre de Luciana apareció en nuestras vidas hace décadas y nos destruyó, pero su nombre, su influencia, sus contactos no desaparecieron al morir. Siguen ahí, siguen moviendo piezas, siguen haciendo daño, y algunos de los hombres que trabajaban para él aún están activos. Luciana se cubrió la boca con las manos, horrorizada. ¿Está diciendo que podrían venir por mí? ¿Que podrían buscarnos? Julián negó con la cabeza. No necesariamente, pero sí estoy diciendo que en cuanto vi lo que pasó ayer, supe que Amalia estaba emocionalmente vulnerable, y alguien en ese estado es blanco fácil. No permitiré que pase otra vez lo que pasó con su esposo. Sebastián se estremeció como si le hubieran clavado una espina en el corazón. ¿Ayer? ¿Qué tiene que ver lo de anoche con todo esto? Julián respiró hondo. Todo. Una mujer que ha sido quebrada emocionalmente es una mujer que puede ser manipulada por cualquiera, que puede caer en manos equivocadas. No permitiré que eso le pase a tu madre. Luciana lanzó una carcajada amarga. ¡Ay, por favor! ¡Qué exageración! Solo la escupí, no le pegué, no la amenacé. Julián la miró con una calma glacial. Cuando escupes a alguien, no solo ensucias su piel, ensucias su dignidad, y una persona sin dignidad es vulnerable. Tu acción fue más peligrosa de lo que crees. Luciana lo miró con pavor. Creo que por primera vez entendió el peso real de lo que había hecho. Sebastián se pasó las manos por el rostro. Todo esto está fuera de control. Esto es demasiado. Mamá, dime la verdad. ¿Estás en peligro? Yo negué lentamente. No, gracias a Julián. Sebastián lo miró con un respeto que no había mostrado hasta ese momento. ¿Usted la protege? Sí, respondió Julián, desde hace años, aunque no lo supieras. Luciana apretó los puños. ¿Y por qué? ¿Por qué a ella? ¿Qué relación tienen realmente? Julián no desvió la mirada. Respeto, dijo simplemente, algo que tú no entiendes. Luciana frunció los labios con rabia hirviendo. Yo intervení antes de que explotara otra discusión. Pero no estamos aquí para hablar del pasado únicamente. Estamos aquí porque lo que tu padre dejó atrás podría alcanzarnos. Luciana se estremeció. Mi padre está muerto. Pero no su historia, respondió Julián. Ni sus enemigos, ni sus aliados. Sebastián tragó saliva. ¿Y qué hacemos ahora? Julián se incorporó un poco. Primero, entender. Luego, decidir. Lo que venga después dependerá de ustedes dos. Luciana se acercó a Sebastián, buscando su mano, pero él la apartó suavemente. Ese gesto fue como una grieta en el suelo. Sebastián, susurró casi sin voz, soy tu esposa. Y la mujer que escupió a mi madre, respondió él, sin mirarla. Ella dio un paso atrás, como si esa frase la hubiera golpeado en el pecho. Yo no sabía lo de mi padre, no sabía nada, pero sí sabías lo que hacías conmigo, dije yo, con voz firme. Y aún así lo hiciste. Luciana tembló. Yo no soy como él. Yo no quiero, yo no... No se trata de querer, interrumpió Julián. Se trata de lo que ya eres. Luciana se derrumbó en una silla. El llanto comenzó a salirle a borbotones. No era un llanto delicado ni suave. Era un llanto de derrumbe, de caída, de pérdida total del control. Sebastián la miró, pero sus ojos estaban vacíos. Por primera vez, la veía sin los velos del amor ciego. La veía de verdad. Mamá, me dijo, con voz casi infantil, ¿qué quieres que haga? Yo lo miré con una serenidad que él nunca había visto en mí. No quiero que hagas nada por mí, hijo. Hazlo por ti y por el hombre que un día fuiste, el que cuidaba a su madre cuando tenía fiebre, el que decía que nunca permitiría que nadie me hiciera daño. Sebastián se quebró, se cubrió la cara con las manos y lloró. No un llanto débil, no un llanto vergonzoso, sino un llanto profundo, de alma que se reconoce perdida, el llanto de un adulto que descubre que ha fallado a quien más lo amó. Luciana se acercó a él, pero Julián levantó una mano para detenerla. Déjalo, ordenó, déjalo sentir, es lo único que puede salvarlo. Ella retrocedió, temblando, derrotada, y yo, por primera vez en muchos años, me permití decir lo que guardé durante toda una vida. Sebastián, todavía puedes cambiar, pero la decisión es tuya. Era la verdad más dolorosa, y también la única que podía salvarnos. Julián respiró hondo y murmuró,
Lo peor aún no ha llegado. Luciana levantó la cabeza, horrorizada. ¿Qué? ¿Qué más puede pasar? La voz de Julián fue firme. La gente que trabajaba para tu padre está buscando algo, algo que tu padre dejó atrás, y ustedes dos están en la lista, Luciana gritó. Sebastián se quedó sin aliento. Y yo cerré los ojos, porque sabía que ese secreto, el que él mencionaba, el que aún no habíamos dicho, sería la tormenta más grande de todas, una tormenta que ya no los iba a dejar esconderse. El silencio que siguió al anuncio de Julián fue tan denso que parecía absorber el aire de la cocina. Sebastián no podía dejar de mirar sus propias manos, como si buscara entre sus dedos alguna explicación a todo lo que estaba escuchando. Luciana, en cambio, mordía su labio inferior, pálida, cada vez más temblorosa, como si el suelo bajo sus pies fuera un lago helado a punto de quebrarse. Yo sabía que la verdad que venía a continuación sería un golpe aún mayor. Llevaba décadas guardándola, protegiéndola, intentando que permaneciera enterrada bajo capas de silencio y rutina. Pero la vida tiene una manera cruel de hacer que todo lo oculto vuelva a respirar. Y ese día, todo estaba saliendo a flote. Julián permanecía sentado, con la columna recta, observando cada gesto, cada respiración, cada mirada nerviosa de Luciana. Más que una presencia, era un centinela. Su voz había encendido un incendio que ya nadie podía apagar. Me acerqué un poco más a la mesa. Antes de seguir, dije, necesito que los dos respiren. Lo que viene ahora no es fácil de escuchar. Sebastián levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero también una tensión nueva, una especie de furia contenida, no dirigida hacia mí, sino hacia la persona que había sido hasta ese momento. Estoy escuchando, mamá, dijo con la voz ronca. Sigue, por favor. Sigue. Luciana se abrazó a sí misma, como si quisiera evitar que la verdad entrara en su cuerpo. No, no quiero oír más, susurró. Nada de esto tiene sentido. Es que sí lo tiene, interrumpió Julián. Y es hora de que ambos sepan lo que realmente está pasando. Luciana lo miró con un desprecio cargado de miedo. ¿Quién se cree usted para venir aquí a destruir mi vida? Usted no es nadie. Soy alguien que estuvo presente cuando el padre de Amalia murió, respondió Julián, y mejor que nadie sé lo que esa muerte provocó. Luciana apretó los dientes con furia, pero se quedó callada. Yo tomé aire. Mis manos temblaron un poco, pero no por debilidad. Temblaron porque estaba abriendo una herida que llevaba tantos años cerrada que casi era parte de mi piel. Sebastián, dije suavemente, hay algo que no te conté sobre ese día, sobre la noche en que tu padre no volvió. Él asintió tragando saliva. Mamá, estoy preparado. Nadie está preparado para esto, murmuré, pero voy a decirlo de todos modos. Esa noche, yo oí los pasos de tu padre cuando salió. Supe que estaba nervioso, aunque nunca me dijo por qué. Creí que era una deuda menor, algo de trabajo, una molestia temporal. Pero cuando él cruzó la puerta, sentí algo extraño. Sentí un frío en la espalda, un presentimiento que no entendí hasta horas después. Cuando golpearon la puerta, ya expliqué que era un golpe firme, seco, duro. Pero lo que no dije fue lo que pasó después. Cuando los hombres se fueron, yo sentí un ruido en la calle. Corrí hacia la ventana y lo vi tirado en el suelo, lo vi sangrando, lo vi muriendo. No tuve valor de contarte eso cuando eras niño, Sebastián, ni cuando creciste, ni siquiera ahora que eres un hombre, porque ningún hijo debería vivir con la imagen de su padre muriendo solo, en una calle fría, bajo la mirada fría de un hombre que había decidido que su vida no tenía valor. Luciana se cubrió la boca. Sebastián cerró los ojos con fuerza. Yo continué. Pero no estuve sola. No toda la noche. Hubo un hombre que llegó mientras yo sostenía a tu padre en mis brazos, que me ayudó a levantarlo, que llamó refuerzos, que me protegió cuando yo temblaba tanto que no podía ni pronunciar mi nombre. Y señalé a Julián. Fue él estuvo ahí. Sebastián lo miró como si lo estuviera descubriendo por primera vez. ¿Usted estuvo con mi madre esa noche? Sí, respondió Julián. Y tu padre aún respiraba cuando llegué. Sus últimas palabras fueron para ella y para ti. Sebastián se llevó las manos a la cara. Su cuerpo se sacudió en un sollozo silencioso. Luciana lo miraba, pero ya no podía acercarse.
Era como si una línea invisible se hubiera dibujado entre ellos. Julián respiró hondo. Pero antes de morir, él dijo algo que yo nunca olvidé. Algo que, con los años, cobró sentido. Él dijo: díganle a mi esposa que no confíe en el hombre que está detrás de todo esto. Él volverá. Luciana abrió los ojos, horrorizada. No, no puede ser. Sí, dijo Julián con firmeza. Y cuando investigamos, encontramos el nombre. El hombre que presionó a tu padre. El hombre cuyos hombres lo golpearon. El hombre que ordenó la amenaza. Su nombre estaba allí, en ese archivo, y aunque lo quisieron borrar con el tiempo, quedaron rastros. Luciana tembló, como si el frío hubiera entrado en sus huesos. Dígalo. Julián no se movió. Tu padre. Ella lanzó un grito agudo. No, no, mi padre no era un asesino, no era un monstruo, no era... La voz se cortó, se desplomó al suelo. Lloraba como si su alma estuviera rompiéndose en 1000 pedazos, pero esa no era toda la verdad. Yo sabía que lo peor estaba por venir. Sebastián, le dije, acercándome un poco, es hora de que sepas por qué el legado de ese hombre no terminó con su muerte. Julián asintió. Hay un nombre, continué. Un nombre que tu padre murmuró antes de desvanecerse por completo. Un nombre que no pertenecía al hombre que lo amenazó, sino al que lo delató. Luciana dejó de llorar. Secó sus lágrimas con violencia y me miró directamente. ¿Un delator?, susurró. ¿Quiere decir que alguien trabajaba para mi padre y también conocía a su esposo? No solo eso, respondí. Ese delator vivía cerca de nosotros. Lo vimos muchas veces, lo saludamos, sonrió en nuestra mesa, bebió café en esta misma cocina. Luciana tragó saliva. Sebastián alzó la vista, desesperado. ¿Quién, mamá? ¿Quién? Mi voz bajó, volviéndose casi un susurro. Un hombre que tú conoces, muy bien, mejor de lo que imaginas. Sebastián retrocedió, casi como si quisiera huir de la respuesta. No, no puede ser. Luciana se incorporó temblando. Dilo de una vez. Yo respiré hondo. El delator era tu vecino, el señor Ramírez. Sebastián abrió la boca en un grito silencioso. Luciana se agarró del borde de la mesa para no caer. Él nos saludaba. Él venía a Navidad. Los monstruos no siempre tienen colmillos visibles, dijo Julián con frialdad. A veces usan su mejor sonrisa. Sebastián se desplomó sobre la silla, tembloroso. ¿Y ese hombre sigue vivo? Sí, respondí, sigue vivo, pero no eso es lo peor. Luciana dio un paso hacia atrás. ¿Qué puede ser peor que eso? Julián la miró como si supiera que estaba a punto de soltar el golpe definitivo. Que ese hombre sigue activo, sigue conectado, sigue moviéndose en los mismos círculos que tu padre manejaba. Luciana sintió que la habitación giraba. Yo me mantuve firme. Y lo más importante, dije, ese hombre nunca olvidó el nombre de tu esposo, Sebastián. Ni el mío, ni el tuyo. Sebastián se estremeció. Luciana dejó escapar un gemido. Era el sonido de alguien que por primera vez entendía que la vida que había construido estaba a punto de romperse. Julián continuó. Y tras la humillación de anoche, Amalia quedó vulnerable. Y yo sabía que él podría verla como un objetivo fácil. Por eso vine hoy. No para protegerla de ustedes, sino de él. Luciana se tapó la boca. Dios mío, Dios mío. Sebastián me miró con lágrimas que parecían quemarle los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Yo me levanté lentamente. Cada movimiento mío parecía despertar otra parte de mi voz interior. Vamos a hacer lo que debimos hacer hace años, enfrentarlo y protegernos. Y esta vez, Sebastián, lo miré directo al alma. No voy a permitir que nadie me calle. Luciana cayó de rodillas, rota. Sebastián tomó mi mano. Su voz salió quebrada. Mamá, no te voy a dejar sola, te lo prometo. Julián asintió. Esa es la primera decisión correcta que tomas en mucho tiempo. El ambiente estaba cargado. El miedo, palpable, la verdad revelada, y el peligro, apenas comenzando, porque el hombre que destruyó mi vida hace décadas seguía vivo, y ahora sabía que yo también había despertado. Luciana permanecía de rodillas en el suelo, temblando como si todo su cuerpo hubiera perdido la fuerza para sostenerse. Era la primera vez que la veía así, sin la máscara de arrogancia que siempre llevaba puesta, sin la dureza que usaba para ocultar sus inseguridades. En ese instante, parecía una niña asustada, enfrentándose al monstruo que siempre quiso ignorar. Sebastián, en cambio,
se aferraba a mi mano con una mezcla de dolor y determinación. Podía sentir su respiración irregular, el temblor en sus dedos, la culpa que se derramaba por cada poro de su piel. El derrumbe emocional que había evitado durante tantos años finalmente había llegado. Y yo, aunque parte de mí quería consolarlo, otra parte sabía que este dolor era necesario, que para reconstruirse, primero tenía que reconocerse roto. Julián permanecía de pie, observando todo con ese silencio firme que siempre lo caracterizó. Sabía que este no era un momento para intervenir, sino para dejar que las piezas se acomodaran por sí solas, porque lo que venía después requería claridad y valentía. Respiré hondo y dejé que mi voz retomara el hilo. Ahora que saben quién era ese hombre y quién lo ayudó, es momento de decirles por qué esto no terminó hace 30 años. Luciana levantó la cabeza lentamente, con los ojos hinchados y los labios temblando. ¿Qué quiere decir? ¿Todavía quieren algo de nosotros? Julián fue directo. No de ustedes, todavía, pero sí de Amalia. Luciana lanzó un suspiro ahogado, como si la frase la hubiera atravesado de parte a parte. Sebastián se giró hacia él de inmediato. ¿De mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Julián se acomodó la chaqueta, preparando el terreno. Porque tu padre, Sebastián, no murió por una simple deuda. Murió porque sabía algo importante, algo que su agresor quiso borrar para siempre. Y aunque tu madre no lo supo en su totalidad, él le alcanzó a susurrar algunas cosas antes de morir. Mi corazón dio un vuelco. Sebastián me miró, desconcertado. Mamá, ¿papá te dijo algo más? Asentí lentamente. Sí, Sebastián. Hay algo que nunca te conté, porque ni yo misma quería aceptarlo. Algo que escuché claramente cuando tu padre respiró por última vez, y que marcó el curso de mi vida durante décadas. Luciana apretó los labios. Dilo, murmuró. Ya no tiene sentido guardarlo. Me senté en la silla, porque sabía que las palabras que estaban por salir no eran fáciles de pronunciar. Tu padre dijo, ellos vienen por algo que dejé escondido. No dejes que lo encuentren. Está bajo el viejo. Sebastián inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿El viejo qué? ¿Qué quiso decir? Sacudí la cabeza. No lo sé. La frase quedó incompleta. No pude descifrarlo. Ni siquiera Julián lo consiguió. Lo intenté, dijo él. Revisamos archivos, investigamos, buscamos pistas en la casa de ustedes, en lugares donde él solía trabajar, pero no encontramos nada. Y después, continué, cuando todo se calmó, cuando tú creciste y la vida siguió, pensé que ese secreto había muerto con él. Luciana se cubrió el rostro. ¿Y si lo que buscan todavía está ahí? Preguntó, con un hilo de voz. Eso es exactamente lo que me preocupa, respondió Julián, porque los hombres que trabajaban para tu padre están moviéndose otra vez. El aire se volvió denso. ¿Moviéndose? ¿Dónde? Preguntó Sebastián con un miedo infantil. Preguntando, respondió Julián. Buscando, tocando puertas. Y créeme, conozco ese patrón. He visto este comportamiento en criminales de alto nivel. Significa una sola cosa. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Que alguien encontró una pista. Luciana gritó. No, no puede ser. Mi padre está muerto. Esto debería haber terminado. Julián negó con la cabeza. Los secretos no terminan cuando alguien muere. Terminan cuando se encuentran. Sebastián respiró profundamente, como si necesitara llenarse de fuerza. ¿Y qué pista encontraron? ¿Qué tiene que ver mi madre? Julián me miró antes de responder. Entonces entendí. Estaba esperando que yo lo dijera. Tiene que ver conmigo, expliqué, porque tu padre me escondió algo antes de morir. Los ojos de Sebastián se agrandaron. ¿Qué cosa, mamá? Cerré los ojos un instante. Era hora de abrir por fin esa herida. Una llave. Luciana se quedó petrificada. ¿Una llave? Sí, respondí. Una llave pequeña, envuelta en un pedazo de tela. La llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Cuando lo levanté del suelo, la encontré colgando de sus dedos. No sabía qué era, no sabía para qué servía, y como en ese momento estaba en shock, la guardé. La escondí. Sebastián se inclinó hacia mí, desesperado. ¿Dónde está esa llave? Mis dedos se entrelazaron instintivamente, como si volvieran a sujetar aquel objeto invisible. Sebastián, yo ya no la tengo. Luciana se incorporó de golpe. ¿Cómo que no la tienes? Sebastián parecía a punto de perder el aire.
¿Dónde está? Mi voz se quebró. La perdí. El silencio fue devastador. ¿La perdiste? Repitió Sebastián con incredulidad absoluta. Sí, susurré. La escondí durante años en un lugar seguro. Pero cuando nos mudamos, cuando tú te casaste, cuando todas las cajas se acumularon, desapareció. La busqué durante semanas. Nunca la encontré. Y entonces decidí dejar de buscar. Luciana se llevó las manos a la cabeza. No, no, no puede ser posible. Eso puede ser lo que ellos quieren. Puede ser lo que mi padre dejó pendiente. Lo sé, respondí con dolor. Y por eso mi corazón no tuvo paz cuando Julián me llamó anoche. Porque si esa llave abre algo importante. Sebastián completó la frase, tembloroso. Ellos vendrán a buscarla. Julián asintió. Exacto. Y si creen que Amalia la tiene, vendrán a ella. Y después a ustedes dos. Luciana empezó a hiperventilar. Nos van a matar. Nos van a matar a todos. ¡Cállate!, gritó Sebastián por primera vez con verdadera autoridad. ¡Cállate, Luciana! ¡No ayudas! Ella quedó paralizada. Yo respiré hondo y extendí mi mano hacia Sebastián. Escúchame, hay algo más. Él se inclinó, con los ojos rojos. ¿Qué más puede haber, mamá? Mi voz salió apenas audible. Hace 2 días, alguien llamó a mi puerta. Sebastián palideció de inmediato. ¿Quién? No lo sé. Era un hombre que no reconocí. Llevaba un abrigo negro, como el que describí de aquella noche, y me preguntó por tu padre. Julián se tensó. ¿Te tocó la puerta? ¿Qué dijo exactamente? Dijo, sé que él le dejó algo, quiero lo que es mío. Luego se fue, sin obligarme a hablar, sin entrar, solo se fue. Luciana gritó, Dios mío, nos van a encontrar. Sebastián se levantó de golpe. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Porque ya no confío en tu reacción, respondí con sinceridad, porque no sabía si me ibas a decir, ¿estás exagerando? O si ibas a escucharme de verdad. Él tragó saliva, avergonzado. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Julián dio un paso adelante. Amalia Esto hizo es más lo grande correcto que viniendo todos a nosotros. y ahora hay una decisión que deben tomar, una decisión que cambiará todo lo que viene después. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Qué decisión? Julián respiró profundo, como si estuviera a punto de soltar un peso. Debemos encontrar esa llave, antes que ellos. Luciana empezó a llorar de nuevo. ¿Y si ya la encontraron? ¿Y si ya saben dónde está? ¿Y si, entonces? Interrumpió Julián. No estaríamos aquí teniendo esta conversación. Sebastián lo miró con desesperación. ¿Qué hacemos primero? Julián respondió sin titubear. Volver al lugar donde todo comenzó, a la casa antigua, a revisar cada rincón, cada caja, cada hueco, todo. La sangre se me heló. La casa antigua, el lugar donde murió mi esposo, donde guardé la llave, donde el miedo pasó a formar parte de las paredes. Sentí que mis piernas temblaban, pero mantuve el control. Podemos ir, dije, pero no será fácil. Sebastián me tomó las manos. No te dejaré sola, mamá. Luciana se acercó con torpeza. Yo también iré. Julián la observó con desconfianza. Tú no estás en condiciones. Soy parte de esto, gritó ella. Y lo seré hasta el final. Julián respiró hondo. Entonces prepárense. Esta noche no dormiremos. Mañana iremos a esa casa. Sebastián apretó mi mano. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Yo lo miré con una mezcla de dolor y orgullo, porque esa frase, aunque tardía, era el primer rayo de luz después de una larga noche. Y mientras Luciana seguía temblando y Julián analizaba cada detalle en silencio, yo supe que lo que venía ahora no era solo peligro, era destino, el destino, que llevaba 30 años esperando volver. Nunca pensé que volvería a poner un pie en esa casa. Durante 30 años pasé frente a ella con la mirada hacia el suelo, como si ignorarla fuera suficiente para borrar todo lo que ocurrió allí. Pero hay recuerdos que no se vencen por desgaste, sino que se acomodan en el silencio, esperando. Y aquel día supe que el momento de abrir esa puerta había llegado. Julián fue el primero en levantarse de la mesa, con su tono sereno pero lleno de determinación. Tenemos que prepararnos, dijo. No sabemos lo que podemos encontrar ahí, ni lo que puede significar para Amalia, ni para ustedes. Luciana seguía temblando. Sebastián la observaba con una mezcla de distancia y compasión que nunca le había visto. Todavía procesaba todo lo que había escuchado. Se sentía culpable, avergonzado, perdido, pero también dispuesto a reparar el daño, a recuperar al hijo que alguna vez había sido. Yo me levanté despacio,
Cada articulación de mi cuerpo parecía tener memoria del peso emocional que implicaba aquella casa. Respiré hondo y dije, vamos, cuanto más esperemos, más difícil será. Luciana tragó saliva. ¿Y si ellos están allí? Julián negó con un leve movimiento de cabeza. No llegarán hoy. Sus movimientos son lentos, investigan, observan. Aún no están seguros de lo que buscan ni de quién lo tiene, pero cuando sepan, vendrán. Y debemos estar preparados antes de que eso suceda. Las palabras cayeron sobre Luciana como piedras. Ella abrazó su propio cuerpo, como si la verdad fuera demasiado fría para soportarla sin protección. Sebastián se acercó a mí y posó su mano sobre mi hombro. Mamá, esta vez no voy a soltarte. Jamás debí hacerlo ayer. Nunca debí dejar que te trataran así. No voy a volver a cometer ese error. Yo lo miré. Ese rostro adulto llevaba los rastros de un niño que alguna vez buscó refugio en mis brazos. Me conmovió, pero no dejé que mi voz se quebrara. Lo pasado no podemos cambiar, hijo, pero podemos cambiar lo que viene ahora. Vamos a esa casa, y vamos juntos. El camino hasta la casa antigua fue silencioso. Julián manejaba delante en su coche oscuro, siempre atento, midiendo los movimientos, como si estuviera conduciendo algo más que un vehículo, como si fuera la cabeza de un convoy que escoltaba a 3 almas heridas. Sebastián manejaba mi auto. Luciana iba atrás, con la mirada perdida en la ventana, sin decir una palabra. Yo estaba en el asiento del copiloto, observando cómo la ciudad iba quedando atrás, cómo los edificios modernos se transformaban en calles viejas, cómo las luces brillantes se convertían en sombras largas. Y de pronto, allí estaba, la casa, desgastada por el tiempo, con la pintura descascarada, con el techo ligeramente hundido en un extremo, con el jardín seco, lleno de maleza, pero con algo más, algo invisible que aún vibraba en el aire. La casa donde mi esposo murió, la casa donde escondí la llave, la casa que guardaba secretos que habíamos intentado olvidar. Julián se bajó primero. No entren hasta que yo diga, ordenó con voz firme. Sebastián asintió. Yo también. Solo Luciana parecía aturdida, como si sus piernas no respondieran. Julián recorrió el frente, inspeccionó la puerta, miró hacia las ventanas. Tenía esa habilidad de leer un lugar sin necesidad de palabras. Está vacía, dijo finalmente. Pueden entrar. Sebastián tomó mis manos. Mamá, ¿estás segura? Lo miré con calma, más segura que ayer. Dimos el primer paso hacia la casa. Al cruzar la puerta, fue como entrar en un recuerdo congelado. El olor a madera vieja, las paredes desgastadas, el eco de pasos que ya no existen. Luciana se quedó paralizada en el marco de la puerta. Dios mío, qué lugar tan triste. La miré. Por primera vez no lo dijo con desprecio, lo dijo con miedo. Esta casa no era triste, respondí. Esta casa era nuestro hogar. La tristeza llegó después. Sebastián empezó a recorrer el lugar con los ojos muy abiertos. Todo se ve más pequeño. ¿O soy yo? Eras un niño, le dije. Y los recuerdos siempre agrandan lo que amamos. Julián encendió una linterna. Empecemos por la sala, indicó. Luego iremos al sótano. Si esa llave abría algo, debió ser aquí, donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Luciana tragó saliva. Yo ayudaré. Sebastián la miró con una mezcla de cautela y cansancio. Ayuda si quieres, pero no te alejes. Ella asintió, bajando la mirada. Entramos a la sala. Las sombras parecían tener vida propia. El sofá viejo seguía allí, cubierto por una sábana llena de polvo. La chimenea donde Sebastián se escondía cuando tenía miedo. El viejo mueble donde guardábamos fotos que nunca volvimos a colgar. Me acerqué a ese mueble. Mis dedos tocaron la madera. Un recuerdo se abrió dentro de mí. Aquí, susurré. Aquí escondí muchas cosas cuando era joven. Cartas, documentos. Recuerdos que no quería perder. Julián se acercó. ¿Crees que pudo haber dejado algo para ti aquí? Sacudí la cabeza. No. Si hubiera dejado algo en la sala, lo habría encontrado hace años. Entonces iremos al sótano, dijo Julián. Luciana sintió un escalofrío evidente. Sótano... No me gustan los sótanos. No estamos aquí para que te guste nada, respondió Julián. Estamos aquí para encontrar una llave que puede salvarnos la vida. Ella se quedó en silencio. Sebastián nos miró a los tres. Vamos. El sótano estaba oscuro, muy oscuro, tan oscuro como estaba mi vida aquel año. Julián bajó primero, iluminando las escaleras con su linterna. Esperen, ordenó. Voy a revisar. Su figura desapareció en la penumbra. Por unos segundos,
Solo se escuchaba su respiración y el sonido suave de la linterna golpeando las paredes. Finalmente, pueden bajar, no hay nadie. Sebastián me tomó del brazo. Con cuidado, mamá, yo asentí. Cada escalón crujió bajo nuestros pies como si protestara por haber sido despertado después de tantos años. Al llegar abajo, el frío me atravesó los huesos. Allí estaba, el viejo escritorio de mi esposo, la caja de herramientas, las cajas apiladas que yo misma llené décadas atrás, las paredes manchadas por el tiempo. Era como ver un museo del pasado, un museo que olía a polvo, miedo y abandono. Julián caminó hacia el escritorio. Aquí es donde trabajaba tu padre, ¿verdad? Sí, respondí. Pasaba horas aquí, reparando cosas, escribiendo, ordenando papeles del trabajo. Sebastián se acercó al escritorio y pasó la mano por la superficie cubierta de polvo. No puedo creer que esto siga aquí. Luciana, detrás de nosotros, respiraba con dificultad. ¿Qué buscamos exactamente? Cualquier rastro de que la llave abría algo, respondió Julián. Una caja, un doble fondo, un compartimiento oculto, cualquier cosa. Sebastián empezó a revisar cajones. Yo me acerqué a las cajas apiladas. Una en particular llamó mi atención. Era la misma que había usado para empacar sus pertenencias después de su muerte. No había tenido el valor de abrirla desde entonces. Toqué la tapa. Sentí un escalofrío, como si estuviera tocando la piel del pasado. Esta caja, susurré. Nunca la abrí. Julián se acercó de inmediato. Déjame ver. No, respondí. Esto quiero hacerlo yo. Él asintió respetuosamente. Tomé aire, pero mis manos temblaban tanto que Sebastián puso las suyas sobre las mías. Lo hacemos juntos, dijo. Julián iluminó la caja. Luciana observaba desde lejos, como si no quisiera tocar nada, pero tampoco pudiera apartar la mirada. Deslicé la tapa hacia un lado. El olor a papel viejo escapó como un suspiro. Había fotos, cartas, un reloj antiguo, una libreta pequeña, y debajo de todo eso, algo que no esperaba encontrar. Mamá, ¿qué es eso? Lo levanté lentamente. Era una pequeña caja metálica, fría, pesada, sellada. Sebastián tragó saliva. ¿Eso estaba aquí todo este tiempo? Yo asentí, con el corazón golpeando mi pecho. Pero esta no es la caja donde escondí la llave, dije. Esta caja yo no la conocía. Luciana dio un paso atrás. ¿Y qué significa eso? Julián acercó la linterna. Significa que tu padre escondió algo más. Sebastián sintió un estremecimiento. ¿Crees que la llave abría esto? Julián negó. No, esto no tiene cerradura para llave. Esto está sellado, hermético, como si él no quisiera que alguien lo abriera, o como si quisiera que solo se abriera en el momento preciso. Luciana cubrió su boca. ¿Y si dentro hay...? Yo la miré. No lo sabemos, pero lo vamos a descubrir. Y entonces Julián dijo algo que nos dejó sin aliento. Esta caja no es lo único que falta por encontrar. Sebastián lo miró, confundido. ¿Qué falta? Julián habló despacio, como si midiera cada palabra. Algo más grande. Algo que tu padre escondió y que esa llave abría. Luciana tembló violentamente. ¿Y dónde está? Julián me miró directamente. Amalia, tú lo sabes. Yo me quedé inmóvil. Mi piel se erizó. Mi respiración se cortó. Porque en el fondo de mi memoria, un recuerdo que yo había enterrado durante décadas, empezó a volver, lento, doloroso, real, y supe que lo que estaba por decir cambiaría todo. El sótano estaba envuelto en un silencio espeso, casi líquido, como si cada sonido que intentábamos producir fuera tragado por las sombras. Sebastián mantenía la mano sobre mi hombro, firme pero temblorosa. Luciana, apoyada contra la pared, respiraba a sorbos, como si el aire le perteneciera solo por permiso, y Julián, con la linterna en alto, observaba cada rincón como si pudiera ver más allá de lo que la luz permitía. Sus palabras, Amalia, tú lo sabes, seguían resonando dentro de mí. Yo no quería saber, no quería recordar, pero era imposible seguir huyendo. Mis dedos apretaron la pequeña caja metálica que había encontrado entre las cosas de mi esposo. El frío del metal se filtraba hasta mis huesos, arrastrando conmigo un fragmento de memoria que había enterrado tan profundamente que casi parecía arrancado de otra vida. Sebastián se inclinó hacia mí. Mamá, si sabes algo, lo que sea, necesitamos que lo digas. Luciana tragó saliva, sin fuerzas para acercarse más. Por favor, murmuró, no entiendo nada. Si sabes algo, dínoslo. Yo cerré los ojos, y el pasado me envolvió. Fue semanas antes de que muriera,
Una madrugada quieta, casi sagrada. Tu padre bajaba al sótano más que de costumbre. Nunca me dijo por qué. Pero cada vez que lo hacía, volvía con el rostro pálido, la camisa sudada y la mirada perdida. Yo desperté una de esas noches al escucharlo toser. Bajé las escaleras y lo encontré arrodillado, moviendo unas cajas pesadas. Al verme, se sobresaltó. Amalia, no deberías estar aquí. Recuerdo haber sentido miedo. No sabía por qué, pero la forma en que me lo dijo me heló la sangre. Me acerqué lentamente. ¿Qué estás escondiendo?, pregunté. Él tembló. Tu padre, un hombre fuerte, seguro, que jamás bajaba la cabeza ante nadie, tembló. No quiero que lo sepas, respondió. Si lo sabes, te pondrás en peligro. Yo insistí. Era joven, tonta. Creía que todo se solucionaba con amor. Dime qué está pasando, le pedí, tomándole la mano. Él tragó saliva. No puedo, pero quiero que recuerdes algo. Si algún día yo no vuelvo, no busques lo que escondí. ¿Qué escondiste?, insistí. Él me abrazó fuerte, tan fuerte que, incluso hoy, puedo sentir ese abrazo alrededor de mis huesos. Prométeme que no vas a buscar. El viejo se interrumpió. El sonido de un auto afuera lo hizo callar. Subió corriendo las escaleras y nunca más retomamos esa conversación. Ese viejo quedó inconcluso, ese mensaje incompleto, ese secreto sepultado, y yo cumplí la promesa. Nunca volví a bajar buscando nada, hasta hoy. Abrí los ojos, la memoria ardía. Sebastián me observaba con algo más que preocupación. Era miedo, era angustia, era amor mezclado con dolor. ¿Qué quiso decir papá con el viejo?, preguntó en un susurro. Yo respiré profundamente. No lo sé con exactitud, dije. Nunca logré entenderlo, pero cuando lo dijo, estaba aquí, en este sótano, y estaba tocando una de estas paredes. Julián dirigió la linterna hacia las paredes del fondo. ¿Cuál pared?, señalé la esquina izquierda. Esa, ahí estaba cuando dijo, el viejo... Nunca terminó la frase. Julián caminó hasta la pared y pasó la luz lentamente. De pronto, se detuvo. Aquí. Sebastián se acercó. ¿Qué ves? Julián rozó la superficie con los dedos. Esta parte no coincide con el resto. Luciana se incorporó temblando. ¿Cómo que no coincide? El color es diferente, explicó Julián. La textura es distinta y el sonido... Golpeó con los nudillos. Un eco hueco respondió. No corresponde a una pared maciza. Sebastián palideció. ¿Qué significa eso? Que alguien construyó un doble muro, respondió Julián, o un compartimiento escondido. Luciana retrocedió. No, no puede ser. Yo sentí que mi corazón se aceleraba. Esa pared, ese rincón, ese fragmento de espacio oculto, lo recordaba. Lo recordaba de manera imprecisa, como una pesadilla que vuelve en fragmentos sueltos. Él venía aquí, dije. Se arrodillaba frente a esa pared, como si hubiera enterrado allí su alma. Julián puso su mano sobre la superficie. Si hay un compartimiento oculto, entonces la llave que perdiste no era lo único importante. Era solo la mitad. Sebastián se llevó las manos a la cabeza. ¿Mitad? ¿Qué quieres decir? Julián respiró profundo, que la caja que encontramos, señaló la que yo sostenía. No es el verdadero tesoro. Es solo un indicio, una pista, un fragmento de lo que él quería ocultar. Luciana se estremeció. ¿Y qué hay detrás de esa pared? Julián respondió sin dudar. Algo que él temía, algo que valía la pena morir para proteger, algo tan importante que la gente que trabajaba para el padre de Luciana sigue buscándolo 30 años después. El silencio fue un golpe. Sebastián fue el primero en romperlo. ¿Podemos abrirlo? Julián negó. No sin herramientas. Esta pared está reforzada. No quiero hacer ruido aquí. Podría alertar a quien sea que esté observando este lugar. Luciana se aferró a la baranda de las escaleras. ¿Entonces qué hacemos? Julián habló con voz firme. Pagamos tiempo, pensamos, planeamos. Sebastián lo miró sorprendido. ¿Tiempo? ¿Qué quieres decir? Él se acercó a mí. Amalia, ¿estás segura de que no recuerdas nada más sobre ese viejo? ¿Alguna pista? ¿Un lugar? ¿Un objeto? ¿Una persona? Yo cerré los ojos. Busqué en mi memoria. Nada. Solo el eco incompleto de una palabra que nunca terminó de pronunciarse. No recuerdo nada más. Luciana rompió a llorar otra vez. Entonces estamos perdidos. ¡Perdidos! Julián la miró con dureza. No lo estamos, porque hay algo más. Nos quedamos en silencio. ¿Qué cosa?, pregunté. Julián se acercó al escritorio viejo.
Sacó un objeto del bolsillo interior de su abrigo. Era un sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano. Amalia. Sentí que las piernas casi me fallaban. ¿Qué es eso?, preguntó Sebastián. Julián colocó el sobre en mis manos. Lo encontré en los archivos del caso, hace años. Nunca supe si era para ti o si era una trampa. Contenía algo adentro, pero no pude abrirlo sin romperlo y preferí no hacerlo hasta el momento adecuado. Hoy es el momento. Luciana contuvo el aliento. Sebastián me miró, tembloroso. Ábrelo, mamá. Mis manos se llenaron de una electricidad profunda, como si ese sobre hubiera estado esperándome desde hacía décadas. Lo abrí lentamente. Dentro había un papel doblado. Lo deslicé entre mis dedos. El mundo se volvió pequeño, reducido solo al sonido del papel antiguo desdoblándose. Había una frase escrita, corta, pero devastadora, una frase que congeló mi sangre. No confíes en él, el viejo sabe todo. Mis labios se movieron apenas. Dios mío. Sebastián me tomó del brazo. ¿Qué dice? Luciana contuvo la respiración. Yo levanté la mirada, con los ojos llenos de un miedo que no sentía desde hace 30 años. Dice que el viejo no era un objeto. Sebastián frunció el ceño. ¿Entonces qué es? Mi voz salió quebrada. Era una persona, Luciana gritó. Sebastián abrió los ojos como si hubiera sido electrocutado. Julián me miró con una gravedad que me hundió el pecho. ¿Quién?, preguntó Sebastián. ¿Quién es el viejo? Y yo por fin recordé esa sombra, ese rostro, esa voz, y dije el nombre con un temblor que paralizó todo el sótano. Tu abuelo. El mundo se quedó sin aire. Luciana cayó de rodillas. Sebastián retrocedió horrorizado. Julián cerró los ojos con dolor, porque ahora sí, la verdad estaba completa. Mi esposo, antes de morir, me estaba advirtiendo que el verdadero enemigo no era el padre de Luciana. Era alguien mucho más cercano, alguien que había estado en nuestra vida desde el principio, mi suegro, el padre del hombre que amé, el abuelo de mi hijo, el hombre al que yo había recibido tantas veces en mi casa, sin saber que él era el origen de todo. Y entonces lo entendí. La llave perdida, la caja sellada, la pared hueca, las amenazas, la muerte, el silencio, el miedo. Todo conducía a él, a el viejo, el hombre que yo nunca sospeché, el hombre que yo creí bueno, el hombre que yo lloré cuando murió, el hombre que, desde el principio, había estado detrás de la desgracia de mi familia, el hombre más peligroso de todos. Nunca imaginé que la palabra más simple del mundo, abuelo, pudiera transformarse en un puñal. Nunca pensé que un hombre al que yo llamé papá por respeto, por cariño, por costumbre, fuera en realidad la sombra que había destruido mi vida en silencio. Pero allí estábamos, rodeados de cajas viejas, de polvo, de recuerdos congelados, frente a una verdad que nos partía en dos. Sebastián tenía los ojos muy abiertos, como si cada una de mis palabras hubiera sido una bofetada directa al alma. Luciana, en cambio, estaba literalmente sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazándose las rodillas como una niña perdida. Y Julián no se movía. Sabía que ese momento necesitaba espacio para romperse. Yo sostenía el papel entre mis dedos, ese papel amarillento donde alguien, mi esposo, mi compañero, el padre de Sebastián, había escrito una advertencia que nunca entendí. El viejo sabe todo. Toda mi vida creí que se refería a un objeto, a un mueble antiguo, a un cajón escondido, a una caja perdida. Nunca imaginé que el viejo era él, el padre de mi esposo, el primero que me recibió en esta casa cuando éramos jóvenes, el abuelo que le traía caramelos a Sebastián cuando era pequeño, el hombre que se sentaba en este mismo sótano a tomar café conmigo mientras hablábamos del clima, el hombre que, sin que yo lo supiera, estaba destruyendo a mi familia desde adentro. Sebastián fue el primero en romper el silencio. «Mamá», dijo con la voz partida, ¿Cómo es posible que mi abuelo haya estado metido en todo esto? No supe qué responder al inicio, no porque dudara, sino porque aún me dolía decirlo. Porque los monstruos, susurré, a veces se disfrazan de familia. Luciana se cubrió la boca, horrorizada. Pero él ya está muerto, ¿verdad? Sí, respondí.
Murió hace muchos años, pero su legado, no. Julián se acercó a la pared hueca y la golpeó nuevamente con los nudillos. El eco sonó como una nota grave en un funeral. Su abuelo, dijo Julián, trabajó para el padre de Luciana mucho antes de que ninguno de ustedes naciera. Ellos fueron socios, aliados, dos hombres inteligentes, pero peligrosos. Y su esposo miró hacia mí. Quedó atrapado en medio de ambos. Sebastián apretó los dientes. ¿Y por qué? ¿Por qué mi padre nunca me dijo nada? ¿Por qué no me contó? Yo respiré hondo. Porque te quería proteger. Porque él creía que si tú creías que tu abuelo era un buen hombre, podrías crecer sin miedo, sin sombras, sin cargar un peso que no tenías por qué llevar. Sebastián bajó la cabeza. Y mientras tanto, yo, tratándote como si fueras un estorbo, como si tú fueras el problema. Ya no hablemos de eso, dije suavemente. Hablemos de lo que sí podemos cambiar ahora. Luciana alzó la mirada, llena de lágrimas. ¿Y qué hacemos ahora? Si mi padre era un criminal, y su suegro también, entonces ¿qué? ¿Qué significa todo esto? Julián se giró hacia ella y hacia Sebastián. Significa que ambos fueron usados, manipulados, engañados. Significa que sus familias estuvieron conectadas por algo oscuro, algo que quedó enterrado y que ahora está saliendo a la luz. Sebastián tragó saliva. ¿Y la llave? ¿Qué abre? ¿La pared? ¿La caja? ¿Algo más? Julián negó. La llave no abre la pared, y la pequeña caja metálica tampoco necesita llave. Eso significa que hay una tercera cosa, algo más escondido. Luciana se estremeció. ¿Otra cosa? ¿Dónde? Julián se apoyó contra una columna vieja. No lo sé con certeza. Pero sé que si el abuelo era el viejo, entonces lo que él escondió debe estar relacionado con él, no con esta casa. Con él. Sebastián abrió los ojos, horrorizado. ¿Quieres decir que la llave estaba relacionada con mi abuelo? Exactamente, respondió Julián. Y él fue quien convenció a tu padre de entrar en ese negocio. Él fue quien lo empujó a la deuda. Él fue quien lo puso en manos del padre de Luciana. Y él fue quien, respiró hondo, lo traicionó cuando quiso salir de todo eso. Las palabras nos atravesaron como cuchillas. Luciana lloró en silencio. Sebastián apoyó una mano en la pared para no caerse. Yo me acerqué a Sebastián. Tu padre quiso protegernos, pero no tuvo tiempo. Solo alcanzó a dejar una advertencia y esa llave. ¿Y tú? ¿Crees que todavía existe ese objeto escondido? Preguntó Sebastián. Yo asentí. Sí, y no podemos permitir que caiga en manos equivocadas. Luciana se limpió las lágrimas torpemente. ¿Pero qué podría ser tan importante? ¿Qué puede valer tanto que alguien esté dispuesto a matar por eso 30 años después? Julián bajó la mirada. Puede ser muchas cosas, documentos, pruebas, dinero o algo peor, nombres. Luciana dio un salto. ¿Nombres? Sí, respondió Julián. Una lista. Los criminales de esa época siempre tenían listas. Personas involucradas, políticos, empresarios, todos protegidos, porque la verdad podía destruirlos. Sebastián se pasó una mano por la cara. ¿Y tú crees que mi abuelo tenía una lista? Julián lo miró directo. Creo que tu abuelo era más poderoso y más peligroso de lo que ustedes imaginan. Y creo que tu padre quiso sacarlo a la luz. Pero murió antes de lograrlo. Luciana se abrazó las rodillas, sollozando. Mi padre, su abuelo, todos ellos, todos nos mintieron. ¿Cómo seguimos después de esto? Yo la observé con calma. No se sigue, se empieza de nuevo. Julián se acercó de nuevo a la pared. No podemos abrirla ahora, pero antes de irnos, deben pensar en algo. ¿Qué? Preguntó Sebastián. Julián dio una vuelta lenta por la habitación. Si el abuelo escondió algo aquí, no fue para proteger a Amalia, ni a ustedes, fue para protegerse a sí mismo. Y eso significa que su enemigo más grande no era el padre de Luciana, era alguien más. Sebastián respiró hondo. ¿Quién? No lo sé, pero hay una cosa que sí sé. Esa persona sigue viva. Luciana gritó. No, no puede ser. Sí puede, respondió Julián. Los criminales que manejaban redes grandes nunca trabajaban solos. Y si alguien sabía que tu abuelo escondió algo, lo ha estado buscando durante años. Sebastián tomó mi mano con fuerza. Mamá, ¿y si vienen por ti? Vendrán por todos, respondí Julián, si no encontramos primero lo que buscan. Luciana se levantó tambaleante. ¿Pero dónde buscamos? Esta casa ya está revisada. No hay más pistas.
Julián giró hacia mí. Amalia, hay algo que tú no dijiste aún, algo que tu esposo mencionó esa noche, algo que ha estado en tu memoria, pero que no has dicho en voz alta. Yo lo miré confundida. ¿Qué cosa? Cuando él dijo, el viejo, continuó Julián, tú asumiste que hablaba de su padre, pero ¿estás segura? El sótano se volvió aún más frío. Sebastián levantó la cabeza, alarmado. ¿Qué quieres decir? Julián se acercó. Que el viejo podría ser otra persona, un alias, un apodo, una figura superior. Mi garganta se cerró. No, no. Él dijo el viejo, refiriéndose a alguien que yo conocía. Julián me sostuvo el brazo. Amalia, ¿estás completamente segura de que él hablaba de tu suegro y no de alguien más? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis manos sudaron. Un mareo leve me arañó la cabeza, porque entonces otro recuerdo, pequeño, borroso, olvidado, golpeó mi mente como una ola helada. Una voz, una frase, una risa vieja, una risa que no era la de mi suegro. Una risa que yo escuché una sola vez, la noche antes de que mi esposo muriera. Una risa que había eliminado de mi memoria para poder dormir durante 30 años. Mis piernas temblaron. Luciana se llevó las manos a la boca. Sebastián dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué recuerdas? Yo levanté la mirada y por primera vez sentí verdadero terror. Que el viejo no era mi suegro. Sebastián se quedó paralizado. Luciana gritó. Julián cerró los ojos. Mi voz salió desgarrada. El viejo era otro hombre, un hombre que vino a esta casa, una noche antes de que todo se destruyera, un hombre al que yo creí que jamás volvería a ver. Sebastián se tambaleó. ¿Quién? ¿Quién es? Yo respiré hondo y dije el nombre que había evitado durante toda mi vida, un nombre que podía cambiarlo todo, otra vez. Abrí la boca, lista para pronunciarlo. Y entonces sonó un golpe en la puerta de la casa, un golpe fuerte, seco, amenazante, el mismo golpe de hace 30 años. El sonido del golpe en la puerta atravesó el sótano como un rayo. Un golpe seco, idéntico al de aquella noche, 30 años atrás. Un golpe que congeló la sangre en mis venas. Sebastián se giró hacia mí, pálido como un fantasma. Luciana cayó de nuevo al suelo, sollozando sin poder controlar su propio cuerpo, y Julián, con la linterna aún encendida, levantó una mano pidiéndonos silencio absoluto. El silencio se volvió pesado, mortal. Ni siquiera respirábamos. Otro golpe, más fuerte, más decidido. No se muevan, susurró Julián, ni un sonido. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que los demás podían escucharlo. Cada sombra del sótano parecía crecer. Cada recuerdo que intenté enterrar durante décadas volvió a mi mente como un relámpago. Sebastián tragó saliva. «¿Mamá?», susurró casi sin aire. «¿Quién es?». Yo no podía hablar. Mi garganta estaba cerrada, porque la figura que había vuelto a mi memoria no era el padre de mi suegro, no era ningún nombre que habíamos dicho antes. Julián subió las escaleras con pasos silenciosos, como un cazador entrenado. Su sombra se desplazaba en la pared como un animal acechando. Cuando llegó a la puerta del sótano, la entreabrió apenas para escuchar mejor. El tercer golpe retumbó en toda la casa, esta vez acompañado de una voz ronca. «Sé que están ahí. Abran la puerta». Luciana soltó un gemido de terror. Sebastián se arrodilló frente a ella para que no gritara. Julián levantó un dedo, ordenándonos silencio total. La voz volvió a sonar. «Amalia, abra la puerta». Mi piel se erizó. El aire abandonó mis pulmones. Yo conocía esa voz. La había escuchado antes, una sola vez, la noche anterior a que mi esposo muriera. Fue como si el sótano entero se inclinara hacia mí, obligándome a recordar. 30 años atrás, estaba en esta misma cocina. Mi esposo dormía. Sebastián, con apenas 10 años, abrazaba su almohada, y yo escuché un suave golpe en la puerta. Abrí. Un hombre mayor, de más de 60 años, con un sombrero oscuro y una sonrisa tan falsa que helaba la sangre. «¿Es usted la esposa de él?», preguntó. «Sí», respondí. Sus ojos fríos me recorrieron como si yo fuera una pieza de carne puesta en un mostrador. «Dígale que mañana vendré a cobrar».
Le pregunté su nombre. Nunca me respondió. Solo dijo: «Soy el viejo». Después dio media vuelta y desapareció en la noche. No volví a verlo. Hasta ahora. Hasta este golpe en la puerta. Julián escuchó otro intento de abrir desde afuera. El picaporte se movió. Una presión suave probaba si la puerta estaba sin seguro. «No abran», susurró Julián con la voz firme. «No importa lo que diga, no abran». Luciana tenía el rostro enterrado entre las rodillas, temblando de miedo puro. Sebastián, por primera vez en su vida, parecía un hombre enfrentándose a la verdad más oscura de su familia. «Mamá», dijo, apenas audible. «¿Ese hombre es él?» Tragué saliva. «Sí, ese es el viejo». Sebastián abrió los ojos en estado de shock. «¿Pero quién es? ¿Quién demonios es? Dilo». Mi voz salió lenta, quebrada, con un temblor que nunca había tenido en mi vida. «No es tu abuelo, no es el padre de Luciana. Es un hombre más antiguo, más peligroso, más frío». Sebastián apretó mi mano. «¿Su nombre, mamá? ¿Su nombre?» Tomé aire y lo dije. «Se llama Evaristo Montalbán». Luciana levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos. «¿Evaristo Montalbán? No, eso no puede ser. Ese hombre está muerto. Mi madre me dijo que estaba muerto». Julián bajó las escaleras rápidamente, acercándose a nosotros. «No está muerto», dijo con voz grave. «Ese hombre desapareció. No murió. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca hubo registro de su muerte». Yo asentí. Era el socio mayor del padre de Luciana, el líder, el que manejaba todo, el que decidía quién vivía y quién no. Sebastián respiró con dificultad. «¿Y por qué está aquí, ahora?» «Porque cree que la llave no se perdió», dijo Julián. «Cree que sigue en manos de Amalia. Cree que ella sabe más de lo que sabe». Luciana gritó: «Pero ella no tiene nada. Ella no sabe nada. Déjenos en paz». Julián la calló con un gesto. «Gritar no ayuda. No se escucha». El picaporte volvió a moverse, más fuerte, más decidido. «Amalia, abra», dijo la voz. Yo apreté los dientes. Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Qué quiere de mí?», susurré con miedo. Julián respondió: «Quiere lo que tu esposo escondió, porque ese objeto, ese secreto, puede destruir lo que queda de su red». Sebastián se levantó. «No vamos a abrir», Julián negó. «No, pero él no se irá así. Vendrá otra vez, y otra, hasta que consiga lo que quiere». «¿Qué hacemos?», preguntó Luciana, llorando. «¿Qué hacemos ahora?» «Salimos por la puerta trasera. Hondo. Vámonos de la casa, ahora». Sebastián me ayudó a levantarme. Luciana temblaba tanto que casi no podía caminar. Julián apagó la linterna. En fila, sin hacer ruido. Subimos las escaleras del sótano con pasos lentos, ahogados. Cada crujido del piso parecía un grito. El golpe en la puerta principal continuaba, suave, insistente. «Amalia, sé que estás ahí». La voz me atravesó la espalda. Sebastián posó un brazo alrededor de mis hombros. Luciana caminaba como un fantasma. Julián avanzó delante de nosotros hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera, y cuando intentó abrirla, se detuvo. Su mano quedó en el aire. «¿Qué pasa?», susurró Sebastián. Julián no respondió, pero sus ojos se agrandaron. La puerta trasera tenía una sombra del otro lado, una sombra alta, inmóvil, esperándonos. Luciana se tapó la boca para no gritar. Sebastián me apretó contra él. «Estamos atrapados», murmuró Julián. La casa entera se volvió una cárcel. Los pasos del otro lado de la puerta trasera se movieron lentamente, muy lentamente, como si el hombre estuviera recorriendo el marco con la punta de los dedos, como si nos oliera. «Amalia, siempre supe que volveríamos a encontrarnos». Mi corazón se tropezó dentro del pecho. Sebastián temblaba. Luciana lloraba sin lágrimas. Julián respiró hondo. «Escúchenme. Cuando yo diga, corren». «¿A dónde?», susurré. «Hacia la ventana del pasillo lateral. Es la única salida que no está vigilada. Pero estará cerrada. Yo la romperé. Ustedes saltarán. No miren atrás. No se detengan». La voz volvió a sonar. «No tiene sentido huir, Amalia. No hoy». Sebastián tragó saliva. «¿Por qué dice tu nombre?», preguntó desesperado. Yo respiré profundamente. «Porque él me vio esa noche». Luciana me miró horrorizada. «¿Te vio?», asentí. «Sí, me vio y me dijo que un día volvería». Los pasos detrás de la puerta trasera se detuvieron.
Un silencio espeso. Entonces, la voz baja. Y hoy, Cumplo Luciana mi se promesa. desplomó. Sebastián me abrazó. Julián bajó la voz al mínimo, sin mirarnos. Ahora. Entonces lo hizo. Corrió hacia la ventana del pasillo, golpeó con el codo. El vidrio estalló. La casa retumbó. ¡Corran! Todo ocurrió en segundos. Sebastián me tomó de la mano. Luciana gritó mi nombre. Yo corrí, como no corría desde que era joven. Sentí el aire frío en la cara. Sentí el miedo que me quemaba los pulmones. Detrás de nosotros, la puerta trasera se abrió de golpe. Y entonces escuché su risa. Esa risa vieja. Esa risa que me congeló hace 30 años. No puedes escapar, Amalia. Julián me empujó hacia la ventana rota. ¡Salta! Lo hice. Sebastián saltó detrás, Luciana también. Julián se quedó unos segundos más. El hombre entró en la casa. Escuché su voz helada. Siempre fui paciente, Julián. Tú no deberías estar aquí. Un golpe seco. ¡Julián! Grité. Pero él no salió. No lo vi saltar. No escuché su voz. Solo escuché el sonido de la puerta trasera crujiendo y el eco de pasos siguiéndonos. Sebastián me tomó del brazo. ¡Mamá, corre, corre! Luciana sollozaba detrás. Y yo corrí. Corrí con el alma en la garganta. Corrí sabiendo que la sombra que me había perseguido durante 30 años por fin había salido de la oscuridad y ahora nos estaba cazando.